Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche. Hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a conversar sobre temas internacionales, relación internacional, política internacional. Y vamos a recibir a don Iván Ernesto Gatón, quien es pues un catedrático universitario, analista político internacional y que ha estado en otras ocasiones con nosotros, pero hoy vamos a recibirlo nueva vez. Buenas noches, don Iván. Buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Pienso que hay dos temas fundamentales que hablar con el doctor Iván Gastón. Uno que tiene que ver con el fracasado proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, que parece que no da pie con bola este proceso, por un lado. Y por otro lado, ver el tema de las relaciones dominico-haitianas y lo relativo al proceso migratorio. Y de inmediato me gustaría ver cuál es tu visión en relación a la situación de Venezuela y la posposición definitiva del proceso de negociaciones. Sí, bueno, lamentablemente Venezuela es un país que tiene una importancia, digamos, fundamental para la economía global. Estamos hablando del país con la mayor reserva energética. Estamos hablando del país que tiene todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Venezuela tiene, no le falta nada en términos de minerales. Cuando dábamos química en primaria, nos mostraban una tabla periódica. De esa tabla periódica a Venezuela no le falta nada en lo absoluto. Con más de 900.000 kilómetros cuadrados, más grande que España, Portugal y Francia juntos, con toda la zona, digamos, del Mar Caribe al frente, es decir, no muy lejos de Estados Unidos. No es lo mismo para Estados Unidos comprar petróleo en Medio Oriente y dar la vuelta por allá y para refinar o para... Venezuela está a 3 días y medio de Texas. Por eso Venezuela tiene una inversión a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que sobrepasa los 35.000 millones de dólares en Estados Unidos. Pero también Venezuela emplea 100.000 estadounidenses. No estamos hablando de un país que quede en la periferia, sino de un país que para Rusia, que ya viene haciendo ejercicios militares conjuntos con Venezuela, para China, que ya ha hecho préstamos en Venezuela que sobrepasan los 60.000 millones de dólares. Cualquier situación que suceda en Venezuela no va a ser solamente para cobrar y pasarle factura a los chavistas. Van a estar los rusos y van a estar los chinos protegiendo sus recursos que han invertido allí. Y también el tema de la estrategia política que tienen tanto Rusia como China en América Latina, y donde parece que es ahora que Estados Unidos se está dando cuenta de que China le ha ido quitando mucho espacio en lo que es su esfera de influencia y que la doctrina Monroe se está viendo amenazada. Cualquier situación en Venezuela va a tener una repercusión muy negativa en la región. Ya lo vemos con la cantidad de personas que están emigrando. Y lo peor es que en América Latina se está dando un acontecimiento, y es que los adversarios políticos se están convirtiendo en enemigos políticos. Y la política no es para tener enemigos, está pasando sino del plano adversarios, político al plano personal. al plano de que lo están viendo como un asunto del ego. No así como que usted forma parte de un partido político y que al pertenecer a un partido político usted tiene que seguir las líneas del partido y los intereses que tiene ese partido con el compromiso que ha creado para el bienestar de la gente que dice que va a representar. Es decir, se han desideologizado y lo han personalizado. Y por eso usted ve que en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner no le quiere entregar el bastón de mando a Macri después que perdió, pero Macri quiere hacer desaparecer a Cristina. Pero en Brasil quieren hacer desaparecer a Lula. En Ecuador la misma situación.
En Perú van por los mismos caminos. Y entonces, si en Venezuela la propia oposición no articula, que ha sido el problema de la oposición, Leopoldo López está en otro nivel que no le permite darle el paso a Ana Corina. Ana Corina no se lo va a dar a Capriles. Capriles dice que eso es de él, pero todavía es el momento en el cual la oposición venezolana no se ha visto como un ente aglutinador de esas fuerzas que necesitan hacer la transformación en Venezuela que ellos dicen que Venezuela necesita y que Maduro y los chavistas no han llevado a cabo para tener una Venezuela mejor. Pero mientras tanto, si van a elecciones ahora, gana Maduro. Claro. Es que yo creo que la oposición y el gobierno en Venezuela coinciden en dos cosas. Una, primero, yo entiendo que no tienen un proyecto nación. Dos, ambos grupos le interesa el poder por el poder. Entonces, ahí se traduce el tema de la personificación. ¿Para qué quiere la oposición gobernar? Yo te pregunto. Lo que pasa es que han llegado al punto, cuando usted ve a los demás, no como rivales, sino como enemigos, usted entra en el aspecto de la pornocracia. Es de un grupito que entiende, si yo no soy ministro, el país se va a hundir. Se hunde y no es Si verdad. yo no soy presidente, el país va a desaparecer. Yo que desde niño soñaba con ser presidente, y en mi casa que me decían, usted va a llegar lejos. Y entonces el que es presidente es un Maduro que manejaba un autobús. En una Venezuela que hay un tema de clases. Sí, Y entonces se pierden porque pasan por alto que el poder en Venezuela no lo tienen los civiles. El poder pasa por los cuarteles. Sin embargo, yo no creo que el tema de ser un obrero del volante tenga mucho peso. En una sociedad como la venezolana, No, porque fíjate, lo tiene. puede tener peso, pero ese elemento no es el que ha hecho que Maduro sea un mal gobierno. No es porque fue un chofer de carro o de autobús. Yo creo que son otros elementos. Pero que eso no deja de estar implícito. Incluso déjame decirle algo. Eso está implícito en las clases sociales de mayor jerarquía, pero el proceso te ha dicho, bueno, ¿qué era Chávez? Un guardia. Pero no es igual Chávez que Maduro. Lula hizo un excelente ¿Qué era gobierno. Lula hizo un Entonces, excelente gobierno, sin embargo hay un tema de clases con él. Bueno. Porque miren, si algo demostró Marx, es que las luchas de clases nunca terminan. Eso es evidente. Eso es evidente. Y entonces han subestimado a Maduro y lo han subestimado de forma garrafal y por eso han perdido. No quisieron aceptar que Maduro ganó y mientras tanto ya va a concluir su periodo. Claro. No, se han negado. Es lo que ha sucedido, y me voy al norte, con mucha gente que no quería aceptar que Trump podía ser candidato. Y después ven a Trump como candidato y todavía están en negación de que Trump es Gana la presidente presidencia. y todavía están en negación de que Trump va a ser reelecto. Porque no quieren aceptar la realidad de la política actual. La política no se ve con pasión. Usted sabe que la política es un oficio, un ejercicio. Por eso Maduro adelanta las elecciones, porque se siente cómodo y dice, si yo voy a elecciones, yo gano, pero perdió Si todas voy las ahora, alcaldías. Si voy ahora. Pero cuando perdió todas las alcaldías, que era el momento de la oposición se radicaliza y vuelve y se fragmenta y viene y gana 18 de las 22 gobernaciones. Y ahí es que dice, no, pero yo estoy más cómodo. Yo ahora puedo adelantar. Tiene toda la ventaja. Pero la oposición se olvidó de que la política es un trabajo cotidiano y que tenían que ir unidos todo el tiempo porque ese fue su principal problema. El chavismo, señores, es una fuerza viva en Venezuela. No hay forma de que usted me diga a mí que es solamente Maduro y su séquito que gobierna. No, ahí hay una parte de una población que se siente comprometida con ese proceso. Que uno ve en televisión, que ve por WhatsApp, que ve de todo sobre Venezuela, pero el gobierno no cae. No, yo pienso, por eso mantiene un, bueno, si lo hemos analizado aquí, mantiene un 50% de popularidad. Si escuchaste ahorita, yo decía que van a perder la batalla mediática por la forma que se han manejado, pero es evidente que hay una sociedad que está dividida en dos. El chavismo, no así el madurismo, porque
todavía yo no te puedo hablar del madurismo, porque no creo que ha construido ni ha aportado ninguna base teórica. Chávez hizo mucho más aporte y creo que le heredó un poco el liderazgo de Chávez. Entonces, esa parte de la población que se mantiene fiel a Chávez, todavía se mantiene. Pero que también Chávez llegó donde llegó y lo sabemos porque fue la propia oposición que lo llevó ahí. Cuando a Chávez le dan el golpe de Estado, Claro. que ponen a Carmona, el presidente, digamos así, del CONEP de Venezuela, y el Claro. hombre desarticula hasta la Asamblea Todas las Nacional, todo. Bueno, la gente dijeron, no, pero espérate, que vuelva Chávez. Pero es Entonces, así. en ese momento se comete el craso error de la guerra de Irak, y Chávez con un petróleo a 9 se lo ponen a 100 y pico, y dijo, no, pero aquí hay que hacer rumba, y de ahí es que viene Chávez, financia a los Kirchner, que llegan al gobierno allá en Argentina, que la Néstor. administración Bush le negó en el Fondo Monetario Internacional 213 millones de dólares al gobierno de Cavallo, y por eso es que van al corralito. Y después Chávez le presta más de 4.000 millones de dólares a los Kirchner, que la gente no sabe que fue con ese dinero del petróleo que Chávez tuvo flujo de caja para financiar entonces el movimiento al socialismo de Evo Morales, pero para financiar a quien fue ministro de Economía del gobierno de Noboa en Ecuador, a Correa, y pone a Correa. Pero ustedes cometieron el error y pasamos por alto algo: los procesos históricos. Chávez no es fruto de la casualidad. El acuerdo de punto fijo y la corrupción y el despilfarro que cometieron las élites de adecos y copellanos en Venezuela iba a ser, no Chávez, cualquiera, Cualquiera, porque Chávez las fue el que condiciones dio el estaban paso. dadas. Cualquiera. Pero Chávez dio el paso. Ahora, ¿cuál es el problema con Venezuela? Y eso sí es importante analizar. Tanto maduristas, en este caso chavistas, como oposición, están anteponiendo sus intereses particulares al de ese país. Se han articulado de forma tal que no le están dando ni siquiera el elemento fundamental que requiere la actividad política: vender esperanzas. Ni siquiera la esperanza de que el país pueda mejorar le están vendiendo los dos, sino de seguir en una lucha fratricida Poder por poder. que llevó al gobierno chino a enviar a Venezuela gente a investigar por qué habían chinos que estaban regresando a China de Venezuela. Gastón, si tú observas, ¿qué hace la oposición cuando gana la mayoría en la Asamblea Nacional? Primera acción, un juicio político contra Maduro. Lo primero. ¿Cómo responde Maduro? Con una, digo yo, una decisión política, jurídicamente también estúpida, anulándole entonces los 3 legisladores que completaban la mayoría absoluta. Y ahí vuelve el problema. Después de esas 2 acciones, no ha habido forma de que se entiendan, ni de acercamiento efectivo entre el gobierno y la oposición venezolana, porque cada quien, como te dije, quiere llegar al poder por el poder. No hay un plan. ¿Qué van a hacer con Venezuela? Mire, yo entiendo que todo lo que hemos estado viendo con Venezuela es un espejo en el cual debe verse toda la clase política latinoamericana. Que entiendo que los partidos políticos deben llegar a un punto en el cual entiendan que es peor que, como decimos aquí, le echen un jabón al sancocho. Porque hay un problema. Es como los aprendices de brujos, que desatan un proceso y después dicen, yo hice la brujería, pero desaté unas fuerzas que luego no supe cómo controlar. Entonces, esas fuerzas no se pueden desatar. En un mundo que cambió de época, un mundo que está muy complejo, es decir, el mundo del siglo XXI no es el mundo del siglo XIX. La gente no se imagina cuáles son las urgencias que tienen los estados ahora mismo en un tema que incluso hace evocar regímenes dictatoriales, como es el de la seguridad pública. Es increíble que en la mayoría de nuestros países la gente entienda que el tema de la seguridad es necesario que llegue un dictador. Porque estamos por lo pasando... menos la mano dura. Sí, no, pero porque hemos llegado a un punto en el cual la incidencia
de los grupos criminales en la economía mundial a través de la droga le permite tener más recursos y hasta más efectivos que cualquier equipo especializado o fuerza especializada corrupción. dentro de un Estado. Droga y corrupción. Para dar un ejemplo, Jeff Sessions, secretario de Justicia de Estados Unidos, apunta a las maras salvatruchas como la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Son 10.000 personas que tienen las maras salvatruchas dentro del territorio estadounidense. Y si eso es en Estados Unidos, que tienen recursos, usted se imagina en nuestros países donde están poniendo puntos de drogas en distintos sitios y donde los funcionarios más fácilmente pueden llegar a la corrupción porque no tienen buenos salarios o porque tampoco vienen de una formación dada al servicio público que sí la tiene Estados Unidos. Entonces, en un mundo que tiene otras urgencias y estos políticos están pasando esos elementos fundamentales por alto, en un mundo donde esa globalización neoliberal rompió con el Estado Social Bienestar y la democracia se le vació de contenido y se le da el gobierno a un partido político, pero se le deja sin presupuesto, porque ya no hay de dónde cobrar aranceles de los productos que vienen de fuera, pero tampoco usted puede estar haciendo una reforma fiscal a cada rato, porque las ovejas se esquilan, pero no se despellejan. Ya no hay, lo único que le está quedando a estos gobiernos en la mayoría de estos países es quitarle el cuero a la gente, porque ya no hay lana. No hay lana. No hay lana. Señores, con el permiso de don Iván Ernesto Gatón, vamos a una pequeña pausa. Luego de ella venimos con más de esta interesante entrevista. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Iván Gastón. Ya vimos un poco el tema Venezuela, salpicado Estados Unidos, pero también nos fuimos un poco a Ecuador, nos fuimos un poco a Bolivia, también pasamos la ruta, estábamos en el sur y de ahí fuimos entonces a Argentina para volver a la importancia que tiene el tema seguridad en estos tiempos. Y hablando de seguridad, en la República Dominicana hay una corriente de pensamiento que entiende que la soberanía nacional está en peligro. Y está en peligro porque tenemos una invasión pacífica de haitianos en el territorio nacional. ¿Cuál es tu opinión, Iván, sobre esta corriente de pensamiento con relación al tema migratorio, de darle no un carácter socioeconómico, sino llevarlo a una esfera de carácter política, con relación a la República Dominicana y Haití? Mire, siempre que hago los acercamientos a los temas, es desde una perspectiva muy geopolítica, entonces busco los elementos que en la geopolítica puedan incidir y determinar que en el análisis las hipótesis sean lo más creíble posible. Dejando de lado el corazón. Sí, para hacer un símil. En Estados Unidos, Samuel Huntington y un grupo de pensadores, la Universidad de Harvard, comienzan a identificar y hacen un trabajo sobre China acerca de los nuevos mandarines, para ellos identificar que ven acá y por qué los chinos tienen esta incidencia. Pero también hacen un trabajo sobre quiénes somos, who we are, pero es para identificar a los hispanos por un tema de demografía. Se dieron cuenta de que ya los hispanos sobrepasaban a los afroamericanos. Entonces, en geopolítica, la demografía es fundamental porque desde la época de Roma, el socavamiento del imperio comenzó cuando los bárbaros comenzaron a ser parte del gobierno. Tanto así que el gran emperador filósofo Adriano era de Sefarat, de lo que hoy es España. Hay un tema de demografía. Si usted tiene República Dominicana, 2 millones de italianos, y usted está rodeado por italianos, ¿qué va a suceder de aquí a 20 años cuando esos italianos, que tienen más hijos que los dominicanos, por naturaleza, estén participando en la vida política, estén en nuestras Fuerzas Armadas,
estén en nuestra Policía Nacional. Yo le estoy hablando de italianos, Sí, o de los venezolanos que han llegado ahora. Exacto, exacto. Va a suceder lo que ha sucedido en cierta forma en el caso de Panamá, que ahora se ha dado cuenta el gobierno de que la migración que ha llegado estaba más preparada que los panameños, y ahora los panameños hacen trabajos de obreros, mientras una élite que vino de fuera está haciendo trabajos allá arriba. Que no fue lo que sucedió en Qatar, que en Qatar a los cataríes el emir se encarga de darle dinero suficiente para que ellos se preparen, y el 65% de la población es extranjera, pero no tiene acceso al poder. ¿Se pensó en eso aquí? Quiera sí o no, vamos a estar claros, los haitianos no tienen para dónde ir. Lo único que pueden hacer es cruzar la frontera. Y si nosotros fuésemos haitianos, estuviéramos a este lado. Ahora, se pensó, y de ahí siempre lo digo, aquí Peñavalle, que fue embajador en Haití, fue un hombre que identificó a tiempo, y él decía, no, es que miren, el problema es República Dominicana en el futuro, va a ser Haití. Pero eso es lo que hace el Estado con una élite burocrática que está pensando en 40, en 50 años. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Esas predicciones futuras. Entonces vamos a ver qué va a suceder en el futuro. El país se está llenando de haitianos, y es la realidad. ¿La culpa la tienen los haitianos? No, la élite haitiana no le interesa para nada el futuro de la mayoría de esa gente. A la comunidad internacional realmente le ha importado Haití. Ahora, los que se benefician de esa migración ilegal de haitianos desde hace muchos años, no es de ahora, realmente son dominicanos. Realmente les duele la patria. Señores, nosotros tenemos un problema que apenas ahora es que estamos olfateando lo que puede suceder. De aquí a 30 años, la isla completa va a tener más de 40 millones de habitantes. Yo quiero saber dónde están los recursos hídricos y las tierras fértiles. Con el cambio climático, donde esta isla va a ser una de las más afectadas del planeta, para producir comida para tanta gente. Y yo me pregunto, ¿se pensó? ¿Estamos pensando en el largo plazo? La espada de Damocles de la República Dominicana es el tema haitiano, pero todavía se sigue con la pasividad, con la lenidad, y desgraciadamente le estamos dejando a las futuras generaciones un futuro sombrío. Y quizás en una sociedad como la nuestra, que se ha convertido en la sociedad del homo economicus, aquí todo el mundo cree que es lo económico lo que vale, y sálvese quien pueda mientras a mí me vaya bien, aunque venga el diluvio después de mí. Cada generación, cada ser humano tiene un compromiso de dejar un aporte en su vida, porque de esta vida nadie sale vivo. De aquí salimos todos muertos y sin bienes materiales. Así es. Déjele algo, aunque sea, por si acaso hay una resurrección, que digan que vale la pena que a usted lo incluyan en la resurrección. Déjele algo de referente a sus hijos. Un legado. Déjele algo de referente a la sociedad para que lo rememore después de muerto, aunque sea. Iván, yo estoy convencido de la errónea ideas para algunos, que la única forma de nosotros detener, limitar la migración haitiana en lo sucesivo es teniendo una visión de desarrollo como isla. Yo no estoy hablando de unificación, como isla. Porque en la medida que República Dominicana se desarrolle y Haití siga siendo un cementerio de hombres vivos sumergidos en la miseria, no va a haber solución al tema migratorio. Porque lamentablemente, reitero, esos haitianos no vienen aquí a vengarse porque lo derrotamos en 1844, como piensan algunos. Vienen a buscar comida. Lógicamente, después que están aquí, si su estatus legal lo define, evidentemente que crece la población haitiana. Tú no puedes cómo controlar eso, como no lo hacen los españoles. ¿Cómo controlan los españoles
que los dominicanos que están allá paran? ¿Cómo lo controlan? O lo que fuimos a Estados Unidos. Para nosotros es un orgullo ver a Adriano Espaillá, senador, pero nos horrorizamos si un moreno haitiano puede acceder a una función pública. Y llegamos al extremo, decía yo, de aprobar, dictar una sentencia con efectos retroactivos para limitar justamente eso. Fíjate que todos los que tenían nacionalidad dominicana de origen haitiano del 29 a la fecha de la sentencia, pues la perdieron. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Sencillamente adquieren la nacionalidad dominicana, como son naturalizados no pueden ser presidentes de ningún poder público. Y yo creo que el fondo de la sentencia es eso. Pero uno cada día va aprendiendo cosas en la vida y ver cómo personas que te educaron a ti y a mí, quizás no nos dieron clase, pero vimos sus textos, su ponencia y su práctica, y resulta que hoy día nos dicen que es totalmente lo contrario de lo que ellos creían. Entonces pensar en el tema migratorio para mí es pensar en proyectos y programas de desarrollo comunes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay que ver a Haití como una amenaza y no como una oportunidad? Te pregunto. Sí, pero también hay que estar consciente, vivimos una misma realidad geográfica. Entonces, es cierto, tenemos que atender y buscar la forma de que Haití se desarrolle, pero también es cierto de que con ese discurso se está tratando de llevarle a la gente un mensaje subliminal para para continuar con la misma pasividad, con la misma lenidad, y siguen los haitianos en masas cruzando las fronteras, y usted va a Villapajón y a Alto Bandera en Constanza, y hay haitianos. Sí, yo he estado Es por ahí. decir, Yo he estado usted por ahí. va... Es así, ahora, ¿qué ese- le impide? No hay un rincón, sí, no hay un Iván, rincón, pero un es que exclusivo rincón del país Es donde que hay no un tema de haitiano. una ley migratoria. Es decir, no hay necesidad de que aquí estén los haitianos que no hacen falta. Pero en eso estamos Entonces, todos de acuerdo. ¿por qué la gente que puede impedir eso no tiene el amor por el país? Pues yo siempre digo, a mí no me hablen mal ni de Rusia ni de Estados Unidos. Tienen dos elementos fundamentales: aman su país. Y yo creo que nosotros también. En Rusia, mire, yo tengo comprobado que la gente aquí ama República Dominicana de la boca para afuera. Sí, no, Yo tengo un caso hoy de indignación porque una persona que tenía que ir a hacer un curso fuera, yo hablo con la universidad para que en la embajada le den el curso y la persona envió su pasaporte español. Oye, eso. Y entonces le dicen, pero mire, usted está enviando un pasaporte español. Y dice, yo voy a renovar el dominicano. Un país que mucha de la gente sale y a los 2 años, después de estar fuera, viene con otro acento. Usted ve un cubano que dura 20 años en No pierde República su Dominicana, no pierde su acento. El dominicano lo pierde a la semana. Aquí hay familias, A los 2 y le días. voy a decir un caso que tiene la MESIT, el Ministerio de Educación Superior. Los muchachos que estudian en colegios bilingües aquí tienen que coger clases de español. Porque educándose en República Dominicana No saben español. no saben español y hablan en la casa en español, en inglés, y los padres ni lo entienden. Es decir, nosotros, desgraciadamente, nuestra identidad le echamos a un lado. Aquí la mayoría de los dominicanos, que es clase media, está viajando al extranjero, todavía no conoce el país. Se lo digo porque yo hago sondeo en las aulas con los estudiantes. No, yo estuve en Europa, digo yo, ¿y usted conoce Pedernales? No. ¿Usted conoce San Juan? ¿Usted conoce Elías Piña? ¿Usted conoce Monte Plata? Ay, no, yo no conozco el país. Entonces, hay que revisarse. Si las élites profesionales del país, los que salen de Pucamaima, los que salen de UNIBE, los que salen de la Maestría en Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, los que salen del Instituto Global, no aman este país y predican con el ejemplo, nos vamos a quedar sin país dentro de poco. Dentro de poco son 40, 50 años. Que para la historia eso no es nada. No, eso pasa de una vez. Vamos a ser segundones. Porque es tanto así que todavía hoy, y usted lo ve en medios de comunicación, hay gente que vienen de fuera y sustituyen al dominicano. Y se le da privilegio. Y usted va a muchas empresas aquí y son extranjeros. Pero Solo con el acento, ya con eso tiene ganado un puesto. Con Ese el acento. problema nada más. que tú identificas puede estar mezclado al tema migratorio, pero no es esencialmente resultado de eso, es lo que quiero ver, porque efectivamente
Yo siempre he dicho que la gente se comporta como se comportan sus líderes. Y es así, yo he repetido esto en varias ocasiones. Entonces, sí, efectivamente, tú tienes razón en ese aspecto, en el tema de identidad. Pero a veces queremos ver la identidad solo sobre el tema migratorio. Y eso es lo que yo no quiero. Pero yo lo digo en sentido general, porque aquí cualquier extranjero, yo no lo digo por un haitiano, porque hay haitianos que aquí no le dan acceso en algunos ámbitos. Pero aquí hubo gobiernos que tuvieron asesores de países extranjeros. Hablabas de la ley de migración, sí. pero nosotros tenemos un gran problema, Iván. Una ley no es una política, una ley es un instrumento. Aquí carecemos de una política migratoria. Pero el problema es un instrumento que hay que aplicar. Es que mire, hay un proyecto de país y hay una ley de estrategia nacional de desarrollo. Vamos a ceñirnos a eso. Vamos a aplicarla, que todo el mundo se articule. No hay un símil que se hizo aquí y que es importante. Un país es como una orquesta. ¿Quién desafina? ¿Quién está desafinando? Nosotros no nos estamos dando cuenta, porque hay que pensar en la muerte. Todos nos vamos a ir de aquí, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Díganme. Un caos. ¿Qué? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Y quién ha dicho que todo es poseer en la existencia? Porque también se nos ha ido de la mano el bienestar. El tema es que el éxito, pero me gustó, lamentablemente, lo tenemos asociado Junior, a la capacidad de generación y acumulación de bienes materiales. Me gustó mucho, Junior, la posición y como saca de tema la identidad nacional. Yo creo que es un tema que nos está tocando en muchos hogares. Digo, nos está tocando porque tal vez yo puedo ser víctima de esos hijos, de esos sobrinos que prácticamente se han criado en Estados Unidos, un colegio bilingüe, y no conocen ni siquiera una palabra autóctona de aquí, una palabra criolla. Pero que la geopolítica estudia eso. La geopolítica dice que un elemento de usted manejar al otro es a través de la cultura. La penetración cultural. ¿Qué usted escucha en la radio? ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué realmente? Yo me sorprendo. Llego a la zona colonial y en la zona colonial yo estoy escuchando música cubana de fondo. Entonces vengo de Cuba recientemente, pero en Cuba yo no escuché un merengue. No. Entonces la gente, yo creo que nos hemos perdido. Señores, si usted no está tranquilo, feliz con lo que es y no cultiva y no tiene autoestima, ¿y entonces? ¿Quién es usted? Usted no es nadie. Entonces no pierda su identidad, siga siendo usted. Es como la gente que se hacen una bariátrica o se quitan pellejo y se olvidan que el pellejo y todo lo demás es aquí en el cerebro que está, sobre todo. Es la cabeza que está. Excelente, yo creo que agradecer a don Iván Ernesto Gatón por esta tremenda entrevista. Yo creo que la vamos a colgar para tenerla para siempre en nuestro canal de YouTube y compartirla en otra ocasión con los amigos televidentes. Creo que es algo exclusivo, de verdad, lo que tratamos en el día de hoy. Señor, agradecer al experto, analista político internacional, Iván Ernesto Gatón, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Ustedes. Un servidor, Giovanni Almonte Jr. Espinosa, le deseamos un feliz resto de la noche y hasta mañana, amigos televidentes.